Buen día, nosotros somos el equipo número 3, conformado por Hilda Constanza de la Paz, Valeria Florenzani Nava, Andrea Jocelyn Rodríguez y su servidora Reina Ana Mar Cuevas. El día de hoy vamos a presentarles el tema de artritis reumatoide por parte de la materia de reumatología y rehabilitación. Vamos a tener diferentes contenidos que se presentan en esta diapositiva, comenzando por la definición y terminando con la artritis idiopática juvenil. Comenzaremos entonces con la definición de la artritis reumatoide. Esta es una enfermedad crónica sistémica de etiología aún desconocida que va a tener una alteración en las articulaciones periféricas, provocando una sinovitis inflamatoria de manera simétrica, y pues va a tener una destrucción del cartílago que puede llegar tanto a una erosión ósea como a las deformidades articulares en las fases tardías. Esta enfermedad tiene una evolución variable que puede ir desde un proceso oligoarticular breve hasta incluso una poliartritis progresiva con deformidades articulares importantes, aunque usualmente esta evolución va a ser intermedia en los pacientes que la padecen. Su prevalencia es cercana al 0.8% y tiene una incidencia de 2 a 26 casos por cada 100.000 habitantes al año. Y continuaremos con la epidemiología. En cuanto a la epidemiología, pues a escala mundial, la artritis reumatoide afecta de 0.5 a 1% de la población de adultos. Como podemos ver en el mapa mostrado en pantalla, va a tener una incidencia y una prevalencia distinta dependiendo de la región que se esté estudiando, con una alta prevalencia, por ejemplo, en Sudáfrica, en Jamaica, en Grecia. Bueno, en Grecia es un poco más bajo, y pues teniendo una incidencia y prevalencia más baja en Noruega, por ejemplo, en Bulgaria y en Java. También cabe resaltar que esta va a ser mayor o se va a presentar mayormente en pacientes femeninas, con una relación de 3 a 1 en comparación con pacientes del sexo masculino, aunque en diversas entidades o países de Latinoamérica y África podemos llegar a ver que esto se ve incluso aumentado, llegando a una relación de 6 a 8 mujeres por cada hombre con la enfermedad. Y continuaremos con su etiopatogenia. Como lo mencionaba anteriormente, su etiología va a ser desconocida, pero se va a tener la teoría más aceptada de que hay un agente infeccioso que va a desencadenar la enfermedad, esto en un paciente con predisposición genética. La predisposición genética de la artritis reumatoide va a ser bastante clara, puesto que el 10% de los pacientes tienen un familiar con artritis reumatoide, un 20% de concordancia en homocigotos, y además va a ser o vamos a tener una asociación elevada con el gen HLA-DR4, que en este caso va a ser un 70% en cuanto a las personas que tienen la enfermedad, con respecto a un 30% con las personas que no lo sufren, o sea, con la población general. Entonces, vamos a tener diversos factores de riesgo genético para esta enfermedad o padecimiento, que van a ser el alelo justamente en el gen HLA-DR4 y aquellos alelos que van a estar relacionados con el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Esto lo vamos a ver un poquito más específico más adelante. Pero también se menciona que incluso puede haber ciertos factores protectores genéticos, como el alelo DR2, DR3, DR5 y DR7, que se menciona que van a tener un riesgo disminuido a la hora de que aparezca la enfermedad. Y en cuanto a los factores ambientales que van a estar relacionados con esta aparición, pues pueden estar el micoplasma, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el parvovirus B19, rubiola o lentivirus, y también se involucran o se piensa que existe esta participación de superantígenos producidos por estafilococos, streptococos y por M. arthritidis. Sin embargo, la participación de estos factores pues aún no está del todo clara.
Y bueno, la manera en que estos factores van a perpetuar la inflamación no está clara y existen diversas teorías, como son la teoría del superantígeno, la teoría de la similitud antigénica, una reacción inmunitaria frente a componentes de la articulación, esto como una reacción a una infección que desenmascara péptidos antigénicos contra la misma articulación, la infección persistente de la articulación o incluso la presencia de partículas infecciosas en la articulación misma. Entonces, básicamente el antígeno pues va a generar una respuesta inmune que se va a ver reflejada en una reacción inflamatoria del huésped. ¿Qué va a pasar en este caso? Pues vamos a tener una activación de los linfocitos T en el infiltrado sinovial, que van a ser principalmente linfocitos CD4 con actividad de linfocitos T helper de tipo 1. En este caso, esta activación va a provocar la liberación del interferón gamma y de la interleucina 4. Esto es de gran importancia porque el interferón gamma va a ser una citoquina proinflamatoria y la interleucina 4 va a tener una función antiinflamatoria, pero esta va a ser liberada en una mucho menor cantidad que el interferón gamma. Entonces, aunado a todo esto, vamos a tener una activación de macrófagos que van a producir diferentes citoquinas como el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. ¿Qué va a pasar a través de todo esto? Pues bueno, vamos a tener una gran cantidad de células proinflamatorias y no vamos a tener cantidad suficiente antiinflamatoria para poder compensar estos estímulos. Entonces, a partir de la producción del factor de necrosis tumoral y de la interleucina 1, vamos a tener un favorecimiento de la neovascularización, un favorecimiento del reclutamiento de células proinflamatorias, que esto pues provocaría la perpetuación de esta inflamación, y una producción de las proteasas que se van a encargar de la degradación del cartílago. Y a todo esto podemos aunar la activación de los osteoclastos que van a provocar pues una osteoporosis yuxtaarticular y que pues todo esto encadenado va a provocar que se genere o se empeore la situación del paciente. Y después continuamos con la parte de las consideraciones genéticas. Como ya he mencionado anteriormente varias cuestiones genéticas dentro de la artritis reumatoide, pues queda simplemente volver a considerar estas cuestiones. Como ya lo mencioné, las consideraciones genéticas son bastante claras en esta enfermedad e incluso podemos decir que la posibilidad de que un pariente de primer grado de un enfermo comparta el diagnóstico es 10 veces mayor que la población general. Entonces, el 13% del riesgo genético de la artritis reumatoide se va a encontrar en el interior del locus del complejo mayor de histocompatibilidad, que ya habíamos mencionado anteriormente. En caso de este complejo, pues vamos a tener una variación alélica en el gen HLA-DRB1, que también había sido mencionado, que va a codificar la molécula en la cadena beta del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. En este caso, lo que va a pasar es que vamos a compartir una secuencia de aminoácidos en las posiciones 70 a 74 en las terceras generaciones hipervariables de la cadena de HLA-DRB. Entonces a esto le vamos a llamar epítopo compartido. A partir de este epítopo compartido, pues es donde vamos a tener la cuestión o la alteración para que nos den esta enfermedad o este padecimiento. A partir de este epítopo compartido, pues vamos a tener una mayor alteración, vamos a tener una mayor respuesta inflamatoria y los pacientes con este epítopo pues van a tener un peor pronóstico. Sin embargo, pues cabe mencionar que es muy importante que tengamos en cuenta la variación regional, puesto que no es lo mismo, por ejemplo, la cadena de aminoácidos que vamos a tener en regiones, por ejemplo, de Europa, a las que vamos a tener en partes asiáticas o en África. En estos casos podemos ver alelos como 0101 y en otras partes tenemos dominancia de alelos 0404 y 0401. En este caso se han investigado los genes que están relacionados con esta enfermedad
pero que no están relacionados con el complejo mayor de histocompatibilidad. En estos casos, sí existen genes que no están relacionados con este complejo mayor, sin embargo, solo van a representar un 5% del riesgo de la artritis reumatoide y estos van a estar relacionados mayormente con proteínas que van a ayudar a la regulación de la respuesta inmunitaria. Y en este caso, pues también van a estar relacionados con otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la diabetes mellitus tipo 1. Bien, en cuanto a los factores ambientales, como ya lo mencionó mi compañera previamente, pues la predisposición genética es muy importante, pero sin embargo el tabaquismo es el mayor factor de riesgo, ya que este es un factor, el factor más duplicable para desarrollar artritis reumatoide. Puede aumentar el riesgo relativo de 1.5 a 3.5. Y en caso de mujeres que practican tabaquismo, el riesgo puede ser hasta 2.5 veces mayor y este riesgo va a ser persistente. Es decir, si hace 15 años la persona dejó de fumar, después de esos 15 años aún sigue manteniendo este nivel de riesgo. Y en cuanto a las infecciones, se tiene cierta relación con diversos virus, como es el de Epstein-Barr. Sin embargo, no ha habido una correlación lo suficientemente fuerte como para poder hacerlo que es un factor oficial de riesgo. Y bien, ahora pasamos con la patogenia, que ya fue explicado un poquito con todas mis compañeras, pero pues vamos ahora sí como a desglosarlo todo. Tenemos a los factores genéticos y a los factores ambientales que nos van a dar pues esta predisposición a padecer artritis reumatoide. Vamos a encontrar una activación de las células presentadoras de antígeno y estas van a activar al linfocito T por medio del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, como ya había sido mencionado. Van a tener una relación CD80-CD28 y estos a su vez, los linfocitos T, van a generar linfocitos TH1 y TH17 que van a tener sus distintas pues citocinas, que van a hacer pues su trabajo proinflamatorio. A su vez, el linfocito T va a activar a los linfocitos B y estos van a generar autoanticuerpos. Algunos que se van a diferenciar en plasmocitos van a generar autoanticuerpos. Los linfocitos T efectores, vamos a encontrar algunos en los macrófagos de la articulación y por ejemplo, va a tener entre uno de los más importantes interleucina 6, interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Esta vía en las personas que tienen artritis reumatoide va a ser como evitada por el WNT. Se cree que es por un aumento en el DKK1 que va pues a inhibir esta acción y pues va a generar que no se pueda generar pues más hueso en la articulación. También vamos a tener por otro lado que se van a activar los fibroblastos. Y los fibroblastos, los linfocitos T y algunas células en sí van a generar RANKL que se va a unir a RANK y esto va a generar pues que se activen los preosteoclastos y pues los osteoclastos que van a generar pues una reabsorción del hueso y pues van a contribuir a la patogenia de la enfermedad. Bien, ahora les voy a hablar sobre la anatomía patológica. Aquí lo vamos a dividir por etapas. En la etapa inicial se van a comenzar a presentar lesiones microvasculares. Además, va a estar acompañado de aumento de células de revestimiento sinovial. En la etapa progresiva, estas células de revestimiento van a ir aumentando y se van a añadir también células mononucleares, las cuales van a encargarse de promover la inflamación perivascular. Posteriormente, en una etapa ya más avanzada, la sinovial va a estar edematosa, en la que sobresale en la cavidad articular, va a también tener proyecciones vellosas, que es lo que conocemos como el panus sinovial. En la arquitectura de estas lesiones se va a presentar por zonas. Primero va a estar la zona central, que va a ser una zona de necrosis. En la zona intermedia vamos a encontrar macrófagos en organización empalizada, que van a expresar antígenos DR.
y en la zona externa se va a presentar tejido de granulación. También es importante mencionar que se puede presentar tendosinovitis, donde la sinovial de las bandas tendinosas van a actuar de manera similar a lo que está sucediendo en las articulaciones, pudiendo generar roturas tendinosas posteriormente. Y aquí en esta imagen podemos ver en la parte central lo que les mencionaba sobre la parte necrótica. Y estos cambios van a estar mediados predominantemente por linfocitos T en la parte de la infiltración. También va a haber superioridad de CD4 y sobre CD8, las cuales van a estar íntimamente vecinas a macrófagos HLA-DR y a células dendríticas. En cuanto al mecanismo, es importante mencionar que en el líquido sinovial va a haber concentración de enzimas que tienen gran potencial de daño para la articulación. Sin embargo, el daño predominante va a ser el que es ejercido por el panus, que es lo que les mencionaba. Esto por la producción de enzimas de degradación que van a promover el daño tisular que ya se está llevando a cabo. Las citocinas que se van a encontrar en el líquido sinovial van a estimular células componentes del panus, activando condrocitos responsables de la desmineralización local del hueso, además de la activación de osteoclastos junto con la prostaglandina E2. El panus como tal, solamente para recordar, va a ser tejido de granulación vascular formado por fibroblastos, vasos sanguíneos de pequeño tamaño y células mononucleares. Y aquí en la imagencita vendría siendo esta partecita roja que se ve, que va a ser el tejido de granulación. Eso sería el panus. Y bien, ahora vamos a pasar con las manifestaciones clínicas. En cuanto a la incidencia, tenemos que va a haber un aumento de esta en pacientes de entre 25 y 50 años y a los 75 años esta incidencia va a llegar a un equilibrio para después disminuir. Bien, en cuanto a las manifestaciones iniciales van a ser generadas por el proceso inflamatorio, sobre todo en articulaciones, tendones y bolsas sinoviales. Y vamos a encontrar rigidez matinal temprana en las articulaciones que va a durar más de 1 hora y que se va a quitar con la realización de alguna actividad física. Puede ser esta afectación monoarticular, oligoarticular, que es de menos de 4 articulaciones, y poliarticular, que es de más de 5, y generalmente el daño es simétrico. Y sin embargo va a haber algunos que en esta fase inicial van a tener afectación de muy pocas articulaciones, lo que no nos va a poder hacer el diagnóstico de artritis reumatoide como tal, y ahí es donde surge la artritis inflamatoria indiferenciada. Y las articulaciones que se van a afectar principalmente al inicio van a ser las pequeñas de manos y pies. En cuanto a las articulaciones afectadas, vamos a tener principalmente la del carpo, las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales y en muy rara ocasión las interfalángicas distales. Sin embargo, cuando estas están afectadas, generalmente hay una osteoartritis concomitante que genera esta afectación. Y vamos a tener un signo definitorio que es la tenosinovitis, que ya habíamos mencionado un poquito atrás. Esta va a ser de los tendones flexores, lo que va a generar una disminución en el arco de movimiento de la potencia de presión y va a hacer que los dedos asuman una postura de contractura, como podemos ver en la imagen. Vamos a encontrar deformidad de las articulaciones, por ejemplo, la subluxación de las articulaciones metacarpofalángicas y la subluxación de la falange proximal hacia la cara palmar de la mano, que nos va a generar la desviación cubital, como podemos ver aquí. Esto sería la desviación cubital. También vamos a tener algunas otras deformidades que van a ser características, como esta que es en cuello de cisne. Esta va a ser generada por la hiperextensión de las articulaciones interfalángicas proximales con una flexión de las articulaciones interfalángicas distales, que es lo que podemos ver aquí en la imagen. Después vamos a tener la deformidad de botonero o botonieri, y esta va a ser por una flexión de la articulación interfalángica proximal con una hiperextensión de la articulación interfalángica distal que nos va a generar esta imagen en el dedo.
También tenemos la deformidad en línea Z. Esta va a ser por la subluxación de la primera articulación metacarpofalángica con una hiperextensión de la primera articulación interfalángica, y nos va a dar esta imagen. Y aquí puse una imagen donde se representan los que les mencioné anteriormente. El de botonero también se conoce como dedo en ojal, y pues aquí lo podemos ver. También vamos a encontrar un signo que es el de movimiento de teclado de piano. La inflamación de la apófisis estiloides del cúbito y la tenosinovitis cubital anterior pueden ocasionar la subluxación en la zona distal del cúbito, lo que nos va a generar pues este signo. Vamos a tener también afecciones metatarsofalángicas, que va a ser un signo temprano si es que lo encontramos. Sin embargo, lo más común es que se presente primero una inflamación recurrente de los tobillos, que esto nos va a llevar a tener este padecimiento que es el pie planovalgo. En cuanto a las articulaciones grandes, como las de la rodilla y la del hombro, se van a afectar hasta que ya está en una fase establecida de la enfermedad. En la articulación atlantoaxial vamos a encontrar que es importante porque puede generar mielopatía compresiva. Sin embargo, la incidencia solamente es del menos del 10% actualmente gracias a los tratamientos tempranos. En cuanto a las manifestaciones, durante la evolución de la clínica de la artritis reumatoide, incluso antes de que comience la fase inflamatoria articular, van a aparecer algunas manifestaciones extraarticulares, hasta en un 40% de los pacientes, incluso antes del comienzo franco de la artritis reumatoide. Y esto se presenta sobre todo en pacientes con antecedentes de tabaquismo, como ya vimos, comienzo temprano de discapacidad física notable, factor reumatoide positivo en suero o anticuerpos contra CSP. Y vamos a iniciar con estas manifestaciones generales. En cuanto a signos y síntomas constitucionales, podemos encontrar principalmente fiebre, fatiga, pérdida de peso, malestar general, depresión y en casos graves, caquexia. También vamos a encontrar nódulos subcutáneos que van a aparecer entre un 30 y un 40% de los pacientes, y las características a la palpación van a ser de consistencia firme, no dolorosos y adheridos al periósteo, tendones o bolsas sinoviales. Su aparición va a ser en zonas del esqueleto sometidas a traumatismo o una irritación repetitiva, como el antebrazo, prominencias sacras y tendón de Aquiles. Y pues se ha visto que también se pueden presentar, aunque en menos incidencia, en pulmones, pleuras, pericardio y peritoneo. En cuanto a los ojos, vamos a encontrar en algunos casos el síndrome secundario de Sjögren, que se va a presentar en un 10% de los pacientes con artritis reumatoide, como queratoconjuntivitis seca o xerostomía. En cuanto a las manifestaciones pulmonares, la principal es la pleuritis, que se va a presentar como dolor pleurítico, disnea, frote pleural y derrame pleural, y este último generalmente es exudativo con cantidades mayores de monocitos y de neutrófilos. También vamos a encontrar la leumopatía intersticial, que se presenta con tos seca y disnea, y esta principalmente se ha visto en personas que tienen antecedentes de fumar. Y en cuanto a las pruebas de función pulmonar, las vamos a encontrar con un patrón restrictivo. Además, en las radiografías simples de tórax podemos encontrar algunos patrones como el de panal de abeja y el de vidrio esmeralado. En las manifestaciones cardíacas vamos a tener que la principal va a ser la pericarditis, y en cuanto a las valvulopatías, el reflujo mitral. Vamos a encontrar también cardiomiopatía, que va a ser consecuencia de la miocarditis necrosante o la granulomatosa de arteriopatía coronaria o de disfunción diastólica, que se van a encontrar en la ecocardiografía. En cuanto a la vasculitis, vamos a encontrar algunas manifestaciones como petequias, púrpura, infarto de dedo, gangrena, lívido reticularis, que es esta imagen que tenemos aquí, y ya en casos graves podemos encontrar úlceras grandes y dolorosas de las extremidades inferiores. La población de riesgo para presentar la vasculitis van a ser personas con enfermedad muy duradera,
que estén positivas el factor reumatoide en suero y con hipocomplementemia. Su incidencia va a ser menor al 1% y se puede tratar con inmunodepresores o injertos de piel. En cuanto a las manifestaciones hematológicas, la principal va a ser la anemia, que se va a presentar normocítica normocrómica, y esta va a estar relacionada a las concentraciones séricas de proteína C reactiva y a la velocidad de eritrosedimentación. También podemos encontrar un ligero aumento de plaquetas y va a ser raro encontrar trombocitopenia. Y además tenemos que es el síndrome de Felty, que es una triada que se compone por neutropenia, esplenomegalia y artritis reumatoide nodular. En cuanto al linfoma, se ha visto en estudios corte que hay un incremento de 2 a 4 veces en riesgo de presentar los linfomas y el principal es el linfoma difuso de linfocitos B grandes. Y por último, tenemos entidades patológicas concomitantes, como las enfermedades cardiovasculares, que van a ser la causa de muerte más frecuente en individuos con artritis reumatoide, y la incidencia va a aumentar en arteriopatía coronaria y arteriosclerosis carotidia. En cuanto a la osteoporosis, esta va a ser más frecuente en personas con artritis reumatoide, con una prevalencia de entre el 20 y el 30%, y un factor que puede contribuir es el empleo de glucocorticoides por largo tiempo, además de la inmovilidad por la discapacidad. También tenemos hipoandrogenismo, que los varones y las posmenopáusicas con artritis reumatoide la presentan principalmente, con una disminución de las concentraciones séricas de testosterona que también contribuye a la osteoporosis, y también una disminución de la LH y la dehidroepialdosterona. Y ahora vamos a continuar con lo que es el diagnóstico de la artritis reumatoide. En este caso, pues encontramos que como para establecer el diagnóstico y datos de laboratorio, se cuentan con clasificaciones, con criterios pues anteriormente considerados como criterios diagnósticos, que en el año 2010 se hizo una revisión del American College of Rheumatology y del European League Against Rheumatism, que hizo algunas modificaciones a los criterios diagnósticos establecidos en 1987 por la ACR y establecieron pues los criterios de clasificación. Como ven, es un nombre distinto en clasificación. Este se refiere a que se trata de identificar a pacientes que están pues en etapas iniciales de dicha enfermedad para así poder establecer algunos tratamientos modificadores de la enfermedad y pues que resulte beneficioso para ellos. Puse la tabla de los criterios de clasificación del lado derecho y se suman puntos con cada una de las manifestaciones que presente nuestro paciente. Pueden ser afectaciones articulares, serología y duración del padecimiento. Depende de esto, pues ya se le asigna un puntaje y igual o arriba de 6 puntos se establece como que el paciente sí tiene el riesgo de progresión a cronicidad de esta patología. Y como datos de laboratorio encontramos principalmente el conocido como factor reumatoide y los anticuerpos antipeptidos citrulinados cíclicos. El factor reumatoide es también podemos encontrar elevados en pacientes que tengan artritis reumatoide, lo que sería la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. Sin embargo, estos son marcadores de inflamación muy inespecíficos. En el caso del factor reumatoide, en este se buscan anticuerpos IgM, IgG e IgA. Sin embargo, en los laboratorios el más utilizado es el de los IgM. Este puede estar positivo entre el 70 al 85% de los pacientes que sí padezcan la enfermedad, pero también tiene una gran cantidad de falsos positivos. Por ejemplo, en pacientes que tengan síndrome de Sjögren, una endocarditis bacteriana, o incluso en pacientes o en personas sanas, puede presentarse elevado la cantidad de factor reumatoide, por lo tanto, pues carece de especificidad. Y cuando se realizan estos dos datos laboratoriales juntos, lo que es también el anticuerpos anti-CCP, tiene una mayor validez clínica debido a que en el caso de los anti-CCP tiene
Su sensibilidad es similar al factor reumatoide, pero su especificidad es mejor. Tenemos también que pueden realizarse estudio de líquido sinovial, y en este, si se encuentran de 5 a 50,000 células por microlitro, leucocitos, se puede clasificar como que el paciente tiene una inflamación en las articulaciones, y en los estudios por imágenes de estas articulaciones se puede evaluar si en las radiografías simples presentan alguna osteopenia periarticular, o también pueden encontrarse erosiones articulares en estas radiografías o nódulos subcutáneos que puedan, pues, orientarnos a etapas ya ulteriores de la enfermedad. En la imagen por resonancia magnética se puede hallar sinovitis y derrames articulares, y en la ecografía detectar erosiones y sinovitis. Bien, en cuanto al tratamiento, el tratamiento va a ser de enfoque global y este tiene como prioridad pues el control del dolor y de la inflamación articular para mejorar la vida del paciente, pero también prioriza mucho la preservación de la función articular. También trata de evitar la deformidad, como ya nos mencionó nuestra compañera, que pues hay distintos tipos de deformidad en esta enfermedad, y también preservar y alcanzar una capacidad funcional que le permita al paciente pues tener una mejor calidad de vida. Se considera que es un tratamiento multidisciplinar, esto pues iniciando con la fisioterapia, también pues como centrar el tratamiento farmacológico, pero si este llega a ser inefectivo puede procederse al tratamiento quirúrgico. Iniciando con la fisioterapia, normalmente se recomienda pues el reposo en las fases sintomatológicas de la enfermedad, pero también es muy importante mantener un estado de ejercicio, que el paciente se continúe ejercitando, pues esto mantiene la movilidad articular y también previene la atrofia muscular. También puede utilizarse el apoyo con férulas, ya que esto mejora y también puede llegar a prevenir las deformidades articulares. En cuanto a la alimentación, hay ciertos alimentos que pueden resultar como apoyo, como ciertos alimentos ricos en grasas poliinsaturadas, pueden ayudar a disminuir la actividad de las sustancias y células inflamatorias. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos a los analgésicos y AINES. Estos pues son muy precisos en la mayoría de los periodos de la enfermedad, ya que pues siempre se va a cursar con el dolor. Estos pues su objetivo es disminuir la inflamación y el dolor, además de que puede llegar a usarse, es muy común que se usen de manera concomitante con los tratamientos modificadores, ya que estos no alteran en ningún momento el curso de la enfermedad. Y su capacidad analgésica y antiinflamatoria reside en la inhibición de la ciclooxigenasa, que inhibe las prostaglandinas, el tromboxano, y con esto pues reduce la actividad inflamatoria. Sin embargo, esta inhibición de la ciclooxigenasa también le otorga pues varios efectos adversos, como sería irritación gástrica, hiperazoemia, disfunción plaquetaria y exacerbación de rinitis alérgica y asma, lo cual también pues se debe de considerar. En cuanto al tratamiento con corticoides, estos se utilizan en dosis bajas como tratamiento antiinflamatorio. Este también es importante porque pueden llegar a retrasar la progresión radiológica, sin embargo, siempre debe de considerarse precaución en su uso debido a los efectos secundarios que estos pueden tener. En cuanto a los fármacos modificadores de la enfermedad, estos son los más importantes, ya que pueden llegar a frenar o al menos retrasar la destrucción articular. Estos deben de administrarse al paciente desde el momento del diagnóstico para intentar evitar una progresión muy temprana de la enfermedad y darle más tiempo al paciente antes de comenzar con deformidades o con la disminución de la capacidad funcional. Estos pueden usarse y mayormente se usan en terapia combinada, y en caso de que alguno no funcione puede cambiarse por otro. En cuanto a los agentes biológicos, estos van a actuar en contra de las citoquinas inflamatorias y son eficaces en pacientes donde la terapia con los fármacos modificadores de la enfermedad no resulta efectiva, y también son importantes porque pueden disminuir la incapacidad y el deterioro de las articulaciones. Por último están los fármacos inmunosupresores, que estos se utilizan solamente en casos severos, ya que tienen diversos efectos secundarios y son igual de eficaces como los fármacos modificadores de la enfermedad.
En cuanto a los fármacos modificadores de la enfermedad, el principal va a ser el metotrexato. Este es el preferido en la industria, pues en cuanto a los pacientes ha presentado mayor eficacia y mayor tolerancia. Este se administra en una dosis semanal única de 7.5 a 25 miligramos semanales. También puede llevarse con el uso simultáneo de ácido fólico o folínico para tratar de evitar los efectos adversos o de disminuirlos. Estos efectos serían úlceras orales, sería también molestias gastrointestinales que son muy comunes, toxicidad hematológica y hepática, además del desarrollo de neumonitis. En cuanto a la sulfasalacina, este es eficaz, pero también tiene menor tolerancia gastrointestinal y de igual manera se utiliza combinada con otros fármacos como el metotrexato. Y en cuanto a los antipalúdicos, el principal que se utiliza es la hidroxicloroquina, ya que esta evita, son menos comunes los efectos adversos y hay menor riesgo de desarrollar retinopatía, que es muy común con otros antipalúdicos, y también se usa en terapia combinada. En cuanto a la leflunomida, esta se encarga de inhibir la proliferación de linfocitos T por medio de la inhibición de síntesis de pirimidinas. Este también se utiliza en combinación principalmente con metotrexato o también puede utilizarse en administración individual. Y este suele ser la principal alternativa al tratamiento con metotrexato cuando este no es eficaz o no es tolerado por el paciente. Por último están las sales de oro y de penicillamina, las cuales no se suelen utilizar debido a que tienen alta toxicidad renal y hematológica, pero en caso de que cualquiera de los otros fármacos sea ineficaz, se puede llegar a utilizar como única opción. Y en cuanto a los agentes biológicos, tenemos los fármacos factor de necrosis tumoral. Esto es principalmente el infliximab, que es un anticuerpo monoclonal quimérico dirigido contra el TNF-alfa. También tenemos el adalimumab y el etanercept, que es un receptor soluble unido a una inmunoglobulina G1, y este se utiliza con mucha frecuencia en pacientes en los que los tratamientos anteriores pues han resultado ineficaces. Y también tenemos otras interleuquinas como la ananquira, que es un fármaco antagonista recombinante de los receptores de interleucina 1. Y por último, cuando ninguno de estos fármacos resulta eficaz o las molestias persistan, puede continuarse con un tratamiento quirúrgico. Esto para articulaciones que se encuentren gravemente lesionadas mediante una artroplastía. Puede también realizarse de forma más precoz una sinovectomía, reduciendo pues el daño óseo que genera el panus sinovial. Y bien, ahora pasamos a la evolución y el pronóstico. En cuanto a la evolución, la artritis reumatoide pues va a ser variable. La mayoría tiene una actividad mantenida y fluctuante con un grado variable de deformidad articular, como ya vimos. En el primer año es más probable la remisión y en los 6 años es mayor la progresión de la enfermedad y después de esto se genera una remisión. En cuanto al pronóstico, aquellos pacientes con un factor reumatoide elevado, aumento de la BSG y de la proteína C reactiva, además de que tengan más de 20 articulaciones afectadas, aumento de la aptoglobina, una erosión radiológica en la valoración inicial y nódulos subcutáneos, generalmente pues el pronóstico va a ser malo. Y pues para culminar con nuestra exposición vamos a hablar sobre la artritis idiopática juvenil. Esta artritis es de causa desconocida de más de 6 semanas en pacientes menores de 16 años. Su etiopatogenia es desconocida y los grupos según su evolución se van a clasificar dependiendo de su evolución durante los primeros 6 meses de esta. Son las principales, lo que sería la poliartritis seropositiva y seronegativa, la artritis asociada a entesitis, la artritis psoriática, la artritis indiferenciada, y dos en las que se hace necesario hacer énfasis son las dos principales, la artritis sistémica o enfermedad de Still y oligoartritis, que puede ser persistente o extendida. En el caso de la enfermedad de Still, esta suele debutar con fiebre, por lo tanto, y otros síntomas generales, por lo tanto es necesario que se haga énfasis en esta.
Además de la artritis, la fiebre en este caso es intermitente con 1 o 2 picos diarios y tiene un rash maculopapular localizado principalmente en lo que es el tronco y extremidades. Este va a ser evanescente, migratorio y no presentar pues prurito. En el 70% de los casos de pacientes que presentan pues esta enfermedad tienen adenopatías simétricas, principalmente en la región cervical, axilar o inguinal. Y si presentan adenopatías mesentéricas, estas pueden generar dolor y confundirse con lo que sería un abdomen agudo. Una de las complicaciones que pueden tener es una pericarditis subclínica que puede llevar a una pleuritis asociada o también puede presentarse esa misma pleuritis de forma aislada. En el 25% de los casos se puede presentar una esplenomegalia y hay hepatomegalia de forma menos frecuente, aunque lo que sí es frecuente encontrar un poco más que la hepatomegalia son el aumento moderado de las transaminasas. Durante la activación de la enfermedad va a producirse un retraso en el crecimiento de los pacientes y en este mismo periodo de activación se pueden encontrar lo que es la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactivas elevadas. Estos pues, como marcadores, vaya, de la misma activación, podemos encontrar durante los picos febriles también una leucocitosis y trombocitosis y una anemia progresiva, que esta se va a ocasionar por lo que es la progresión de la enfermedad, vaya, y por un déficit de hierro. Algo importante en esta enfermedad es que el factor reumatoide y los anticuerpos antinucleares van a estar negativos y en el 50% de los pacientes va a haber una remisión después de que se presenten pues, periodos de brote de esta enfermedad. La proteinuria que se presenta en los pacientes, si persiste, va a ser como un indicativo de mal pronóstico, ya que la enfermedad puede evolucionar a lo que es amiloidosis y aproximadamente el 5% de los pacientes, entre el 30 y 40% pueden llegar a una poliartritis crónica y la mayoría, como les mencioné, presenta una remisión de la enfermedad sin complicaciones futuras. Tiene una mortalidad del 4% y esta puede presentarse por un fallo renal o por infecciones. En el otro caso de la oligoartritis que les mencionaba, esta va a representar el 35% de los casos, siendo la más frecuente. En este caso, el factor reumatoide suele estar negativo también, pero los anticuerpos antinucleares en el 50% de los casos van a estar positivos. Suelen tener un buen pronóstico funcional, excepto en el caso de que se presenta ya un daño poliarticular. En este caso, pues ya es indicativo de mal pronóstico. Algo pues remarcable en esta enfermedad es que se va a presentar principalmente en niñas menores de 6 años y afecta principalmente las grandes articulaciones, respetando la cadera. En esta enfermedad se puede dar un exudado inflamatorio en lo que es la uvea y desarrollar una queratopatía en banda, esto llegar pues posteriormente a una complicación tal como la ceguera. El tratamiento de la artritis idiopática juvenil va a ser similar al tratamiento en el adulto, en este caso pues adecuando las dosis al peso de los niños y medidas generales como fisioterapia, férulas y ejercicio de movilización de las articulaciones afectadas va a ser especialmente importante en este caso de los niños para evitar pues deformaciones, atrofia muscular y tratar de conservar la función articular. En este caso pues aquí puse también el tratamiento, pero ya son los que nos mencionó nuestra compañera Andrea. En el caso de los AINES, aquí se recomienda más lo que es el naproxen, ibuprofeno. En el caso de los fármacos corticoides, como les mencionó mi compañera, pues por los efectos secundarios no suele estar limitado. Los FAME, el metrotexato, en el caso de los fármacos biológicos, en este caso el único que es aceptado usar para el caso de la artritis idiopática juvenil va a ser el etanercept. Y pues los inmunosupresores tampoco suelen ser utilizados, excepto ya en casos más como lo de la amiloidosis que les mencionaba de la complicación. Y en la siguiente diapositiva puse una tablita que venía con las manifestaciones o formas clínicas dependiendo del tipo que se presenta, ya como más a detalle. Entonces, por si gustan revisarlo después. Y eso sería todo.